Hungría está ubicada en el este de Europa. El 7 de julio de este año entró una ley que convierte en delito promover la homosexualidad, las diferencias sexuales y las diferencias de género. Prácticamente estamos hablando que Friends, Harry Potter, Cruella o Loki o sus publicidades no pueden ser mostradas legalmente en la televisión abierta o en las calles en una campaña de publicidad. Así que hoy hablaremos de Hungría y los derechos LGBTQ+. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda. Se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitles here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Hungría está ubicada en el este de Europa y es uno de los 27 estados de la Unión Europea. Desde el 2010 está gobernada por el primer ministro Viktor Orbán, un político conservador y calificado como autoritario por muchos. Orbán obtuvo más del 50% de los votos en las elecciones legislativas con el partido Unión Cívica Húngara Fidesz en el 2010, y con lo cual comenzaron a modificar diferentes leyes en el país, eliminando entre otros muchos derechos de la comunidad LGBTQ+ en Hungría. Así es como el 7 de julio de este año entró una ley que convierte en delito promover la homosexualidad, las diferencias sexuales y las diferencias de género. Esto entre los menores de 18 años, en entornos educativos, anuncios y hasta películas. Así que todo contenido que hable o haga referencia a un personaje LGBTQ+ no puede ser mostrado a menores de edad o en entornos donde ellos los puedan ver, como programas educativos, programas de televisión abierta o hasta campañas de publicidad. Prácticamente estamos hablando que Friends, Harry Potter, Cruella o Loki o sus publicidades no pueden ser mostradas legalmente en la televisión abierta o en las calles en una campaña de publicidad. En Budapest admiten que esto no es sorpresa, y esto representa el más reciente ataque de una campaña anti-LGBT que el gobierno de Orbán inició. Esta embestida, curiosamente, dicen que está conectada con la Coca-Cola, un cuento de hadas y una orgía gay. Ahora les cuento por qué. En el verano del 2019, Coca-Cola hizo una campaña de publicidad promocionando un festival de música en Budapest en el que se veían parejas y personas LGBTQ+ sonriendo, acompañados con el eslogan "Cero azúcar y cero prejuicios", lo cual llevó que algunos miembros prominentes del Fidesz, el partido de Orbán, a pedir un boicot de los productos de la compañía. Después, en una aparente forma de tapar la mala gestión de la pandemia del COVID, en mayo del 2020 se aprobó una ley que impide a las personas cambiar el sexo con el que aparecen identificados en sus documentos oficiales, eliminando el reconocimiento legal del cambio de sexo y afectando a la comunidad transexual en Hungría, que después de esto no puede cambiar legalmente su sexo en su documento. En septiembre del 2020, la Lesbian Lesbian Association publicó un libro para niños llamado Un cuento de hadas para todos. Este libro está compuesto por 17 cuentos para niños bastante conocidos, pero que son aquí versionados con protagonistas que pertenecen a grupos minoritarios y discriminados de Hungría, como LGBTQ+ y ancianos. Por eso nos presentan, por ejemplo, a Cenicienta como un chico gay de etnia gitana que se enamora de otro chico en una fiesta. Como respuesta a esto, en octubre del 2020, Orbán dijo que este libro es propaganda homosexual, como si la homosexualidad fuera una ideología o una elección. Además declaró que Hungría es muy tolerante con la homosexualidad,
pero que los homosexuales deben dejar en paz a los niños. Después, en noviembre del 2020 se presentó una modificación a la Constitución que establece que los niños deben crecer únicamente en familias heterosexuales y cristianas, así como una ley para permitir las adopciones solo a parejas heterosexuales casadas, obviamente eliminando la posibilidad que tenían los solteros homosexuales de adoptar individualmente. En noviembre del 2020, mientras Hungría eliminaba más derechos a la población LGBTQ+, en otra parte del mundo, un húngaro disfrutaba de parte de estos derechos. Porque a finales de ese mismo mes, en Bruselas, Bélgica, la sede operativa de la Unión Europea, la policía clausuró una orgía de 25 hombres gay que violaba directamente las restricciones del coronavirus en ese momento. Pero la sorpresa fue que Joseph Sajev, mano derecha de Orbán, fundador del partido Fidesz y diputado por su partido, estaba en la orgía gay. Y cuando llegó la policía, él intentó escapar semidesnudo por los techos de Bélgica hasta que finalmente fue detenido e identificado por la policía. Y más allá de la responsabilidad social de violar las restricciones sociales por el COVID, esto evidencia la hipocresía de los dirigentes húngaros, quienes en mi opinión no solo rechazan la comunidad LGBT por sus creencias religiosas conservadoras, sino que un estilo similar a la Iglesia Católica de la Inquisición o del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, han decidido que la comunidad LGBTQ+ sea su nuevo enemigo, su nuevo chivo expiatorio, llegando casi al punto de organizar campañas de desinformación y fake news sobre esta comunidad, porque parecen que intentan asociar LGBTQ+ con tener sexo con niños, ya que esta norma, que se acaba de aprobar en julio, que prohíbe la promoción de la homosexualidad y de la reasignación de género, está dentro de un paquete de leyes anti-pederastia que busca proteger a los niños. Porque, según argumentó públicamente Orbán, esta ley no es sobre los derechos de los gays, los cuales, dice él, defendió durante el régimen comunista, sino que esta ley es para defender los derechos de los niños y de los padres. Pero el verdadero problema de la pedofilia raramente está conectado con la comunidad LGBTQ+. Y además, el gobierno húngaro no parece tener un verdadero interés en combatirlo. Porque en noviembre del 2019, el embajador húngaro en Perú fue detenido en Budapest con 19.000 fotos pornográficas de menores de edad y a la final solo le dieron una multa de $1.500 sin ir a prisión. Pero la comunidad LGBTQ+, ¿qué hace de mal a los niños? ¿De qué se está buscando protegerlos? ¿Protegerlos de ser más tolerantes y libres? ¿Protegerlos de vivir en un mundo más inclusivo y diverso? ¿Protegerlos de aceptarse a sí mismos? Porque muchos de estos niños serán parte de la comunidad LGBTQ+. Muchos de estos niños aceptarán o discriminarán a otros que son parte de la comunidad LGBTQ+. Esta situación, que parece escalar con el tiempo, ya comenzó a ser denunciada por los diferentes países de Europa, así como la Unión Europea ya comenzó a ejercer presión política sobre Hungría. De hecho, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, que es abiertamente gay, dijo que si de verdad piensan que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no han entendido nada. Porque ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es. Además, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esta ley es una vergüenza porque discrimina a las personas por su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea. Y por eso la está amenazando con sanciones económicas y algunos hasta hablan de la posibilidad de que pueda dejar la Unión Europea. Algo que el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, insinuó cuando dijo que para él, Hungría ya no tiene cabida en la Unión Europea. Esta presión en aumento ya generó que el régimen de Orbán diga que se hará un referéndum en el que las personas puedan ratificar o no esta ley. Además, en solidaridad con la comunidad LGBTQ+, en junio de este año en Múnich, el estadio donde estaba por jugar el partido entre Hungría en contra de Alemania en la Eurocopa
se quiso iluminar con los colores del orgullo. Pero la UEFA rechazó el pedido, argumentando que la organización de fútbol es políticamente neutral. En julio, en Budapest, en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton, el primer y único piloto afroamericano en competir en la Fórmula 1, dijo que es inaceptable, cobarde y engañoso que quienes están en el poder sugirieran esta ley, porque todos merecen tener la libertad de ser ellos mismos sin importar a quién aman o cómo se identifican. Y además se instó a votar en el próximo referéndum para proteger los derechos de la comunidad LGBTQ+. A pesar de esto, no está muy claro cómo terminará la situación, pero esperemos que este sea el momento para detener esta embestida y se comiencen a restaurar los derechos LGBTQ+ en Hungría. Porque es una vergüenza que se usen a los niños para defender posiciones homofóbicas y transfóbicas de un gobierno. Sobre todo en este mundo lleno de matices en el que el concepto de familia y de género es más amplio e inclusivo. ¿Qué opinas de Hungría? ¿Conocías esta situación de discriminación? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!